Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy hablamos con Juan Antonio Candelar, ejecutivo de compras con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores de la economía, como las telecomunicaciones y la banca. En la actualidad, trabaja como responsable para Europa de las categorías de marketing y recursos humanos en Aquanima, consultor de compras de Grupo Santander, habiendo trabajado en los últimos años en prestigiosas empresas como BBVA, Orange, Vodafone e IBM. Licenciado en Derecho, máster en Administración y Dirección de Empresas. Docente en diversos programas universitarios para gestión de categorías, con especial foco en compras de marketing y comunicación. Destaca por sus altas capacidades en la gestión de equipos, así como la creación, desarrollo y mantenimiento de relaciones colaborativas con proveedores. Ha participado en numerosos proyectos internacionales de implementación de planes de compra, creación y desarrollo de programas de transformación y proyectos de gestión del cambio. Muy buenos días, don Juan Antonio Candelar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, muy bien. ¿Qué le iba a decir? ¿Nos puede añadir un poco más sobre sus inicios y cómo acabó como jefe de compras? Bueno, bien, la verdad es que, claro, tengo que remontarme muy atrás en el tiempo, porque fue en el año 98, estaba pensando antes de la entrevista si fue en el año 98 o 99 realmente cuando me incorporé al mundo de las compras. Ya es una larguísima trayectoria en este sector. Anteriormente, yo trabajaba en ese momento en Airtel Móvil, que es la actual Vodafone, y trabajaba en algo tan diferente como era en créditos y cobros a la distribución. Y bueno, sencillamente algo tan casual como que el director de créditos y cobros pasa a ser el director de compras de la compañía y dice, bueno, pues la verdad es que tú eres una persona que tiene unas capacidades de comunicación buenas, que estás acostumbrado a negociar algo tan complicado como deuda, te llevas bien con el área comercial, yo creo que puedes encajar aquí. Y a partir de ahí, pues fíjate, 23, 24 años después, seguimos dentro de la función de compras. Eso significa que se gestionó bien la deuda también, ¿no? Que sería la parte más... Eso espero, eso parece. Yo espero que a estas alturas de la vida ya la hayan cobrado, seguramente, porque estamos hablando del año 99. Sí. O sea que se debió gestionar bien, sí, no había reparado en ello. Buena observación. Bueno, ¿podría decirnos así, a grosso modo, cuáles son las funciones principales de un jefe de compras? Sí, bueno, hay algo, sí, hay algo muy importante cuando estamos hablando del jefe de compras, cuando estamos hablando de la función de compras dentro de la empresa, que es evitar esas consideraciones, digamos, un poco arcaicas de lo que es la función de compras y meternos en lo que es en la actualidad. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando se habla de compras se habla de negociación con proveedores, de tratar de bajar los precios, se habla solamente, se piensa desde un punto de vista tradicional de la parte meramente económica, de la emisión de pedidos, etcétera. Bueno, ahora mismo la función de compras, tú puedes ser jefe de compras y no negociar con proveedores. De hecho, tú puedes ser responsable de homologación de proveedores, de gestión del riesgo proveedor, y eso es función de compras. Tú puedes realizar contract management, es decir, pues seguimiento de los contratos para ver si se aplican los niveles de servicio, la calidad esperada, etcétera, etcétera. Estar en compras, pero no estar negociando con los proveedores, es decir, claro. La verdad es que hay muchísimas funciones en la actualidad que cubre la función del jefe de compras que no cubría en su momento, pero siempre dentro del foco de lo que es la relación con los proveedores. No solo la negociación del precio, sino crear relaciones sólidas con los mejores proveedores que puedan prestar los servicios que necesita la empresa en la que está dicho jefe de compras. Claro, inclusive lo que deberían ser las previsiones anuales o los tipos de previsiones. Efectivamente, esa es otra. Toda la parte, es decir, el jefe de compras en la actualidad, el responsable de compras,
no espera, en condiciones normales, no espera que le digan qué es lo que tiene que comprar. Está una parte muy importante que es la planificación, el control interno, etcétera, etcétera. Es decir, todos los años tú puedes estar haciendo, debes estar haciendo, de hecho, un plan de compras sólido que refleje cuál es la realidad de la compañía en la relación con los proveedores y cuáles son las necesidades de aprovisionamiento, tanto de servicios como de suministros. Y eso solamente se hace bien cuando lo tienes previsto con una hoja de ruta clara, año a año, con unos hitos claros, con unos objetivos de ahorros, con unos objetivos de consolidación con proveedores, etcétera. Es decir, se trata de una función en realidad muy, muy rica. Muy bien, muy bien. Ahora quisiera hacerle dos preguntas en una, porque usted utiliza una expresión de forma habitual que es la función de compras. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué incluye dicha función y qué tareas desarrolla un departamento de compras en una gran empresa más allá de la visión tradicional bueno, que es un poco hilado con lo que ha dicho antes? Hilado es exactamente, muy, muy, muy vinculado a lo que Claro. le estaba comentando anteriormente. Claro, es decir, o sea, ¿qué incluye la función de compras en la actualidad? Pues te incluye, lógicamente, lo que se viene a llamar, voy a tratar de utilizar las menos palabras, digamos, inglesas, británicas o americanas posibles, pero bueno, es decir, está lo que se les... caer, seguro. Pero alguna va a caer, como en este caso, el strategic sourcing, lo que se llama el strategic sourcing. Que son los recursos estratégicos. Claro, que es, digamos, la negociación estratégica con los proveedores, es decir, ver cuáles son las mejores necesidades, los mejores proveedores para cada servicio y al final de todo negociar, pero cuando previamente has tenido un conocimiento y has podido ofrecer un valor añadido a tu área cliente, estás ofreciendo un conocimiento del mercado. ¿Qué incluye también? Pues incluye lo que comentaba anteriormente. Toda la parte de gestión de riesgo proveedor. Es decir, una gran empresa y una pequeña empresa siempre tiene que tener en cuenta a quién le está contratando esos servicios, esos suministros. Es decir, y tiene que tener ese control de los proveedores tanto desde un punto de vista económico como de un punto de vista reputacional, como desde un punto de vista social, un punto de vista laboral. Es decir, tiene que analizar con quién trabaja porque... Y gestión del tiempo, me imagino, también. Y la gestión del tiempo, lógicamente, cuando estamos hablando de una cadena de suministros. Eso es evidente. Hay otra parte de planificación, como decía anteriormente. Hay parte de control interno, incluso de auditoría, de auditoría de la relación con los proveedores, que se tiene que realizar también desde compras. Es decir, como decía, o sea, esto ha cambiado mucho y esto es muy, muy vasto. Incluso, fíjate lo que te digo, la tecnología. Es decir, dentro de la función de compras hay una parte de transformación, de desarrollo tecnológico, de adaptación a nuevos modelos de trabajo, a procesos que está metido dentro de esa función de compras, con lo cual se puede dar la circunstancia de que estés dentro de la función de compras muchos años y jamás hayas negociado un precio y sin embargo hagas una labor tremendamente importante para lo que es el desarrollo de la empresa en su relación con los proveedores. De hecho, ha pasado ahora a raíz de la pandemia, ¿no? Como mucha gente se ha tenido que adaptar a la nueva manera de funcionar, por decirlo de manera, en compras, con las tecnologías que antiguamente, cuando se trabajaba más de tú a tú, claro, no se utilizaba. Y ahora, como de repente acabamos todos en casa, mucha gente se tuvo que reinventar y avanzar, ¿no? al uso tecnológico para realizar compras. Claro, es que parece un tema baladí ese, Esteban, pero en realidad no lo es. No es ya la presencialidad en las negociaciones, ni mucho menos, sino que la tecnología en sí, ese distanciamiento, ese poder realizar las cosas a través de, incluso en nuestro caso, en el caso de Aquánima, a través de la empresa en la que trabajo, del Grupo Santander, dentro, o sea, lo que es la utilización de la inteligencia artificial está tan avanzada en la actualidad que te permite unas cosas que en su momento no podías ni pensar que existían realmente. Es decir, tú ya tienes una inteligencia que no es humana, que te puede estar diciendo qué proveedores necesitas para cada caso, te puede estar haciendo un análisis, un escaneo de si esos proveedores son los adecuados para ti, cumplen con esa serie de requerimientos de certificación, tanto sociales como económicos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo, hombre, se puede hacer, por supuesto, tú puedes ser un jefe de compras y utilizar poco la tecnología, pero lo único que te digo es que te estás perdiendo mucho, realmente, claro, dentro de las posibilidades que te puede ofrecer. Claro.
Bueno, voy a hacerle otra pregunta que va también un poco hilado con esto que estamos hablando ahora de las posibilidades, ¿no? Diría, cómo utilizar bien todo para ser un gran jefe de compras. Entonces sería, ¿cuáles son las aptitudes que cree más importantes para ser un jefe de compras bien cualificado? Bien, claro, las aptitudes estamos hablando en este caso, porque aptitudes, tanto aptitudes como actitudes son importantes aquí. Vamos a ver, aptitudes, conocimientos. Tengamos en cuenta una cosa. En compras, o sea, digamos, en Inglaterra en particular, en Reino Unido, sí que tienen una carrera, digamos, específica para el mundo de las compras. Hay el CIPS, en este caso, pues digamos, es una carrera reconocida de un título cercano a lo universitario, o quizás sea universitario realmente, que sí que existe. Aquí en España no lo tenemos, con lo cual en compras acabas, es decir, puedes ser licenciado en ADE, puedes ser licenciado en Derecho, puedes ser licenciado. Yo he tenido en mis equipos geólogos, físicos, ingenieros de telecomunicaciones, licenciados en Derecho, licenciados en ADE, empresariales, que era anteriormente. Es decir, la verdad es que las capacidades que necesitas tener en este caso, básicamente, van muy relacionadas, o sea, no van tanto relacionadas a un título concreto, a unos títulos concretos, sino unas capacidades, en este caso, en cuanto a lo que es pues la planificación, lo que es la negociación, lo que es el análisis, todas esas, digamos, cualidades que puedes adquirir en cualquiera de todas estas carreras, las puedes adaptar a compras. Es decir, no hay algo, digamos, no hay un paquete que te puedan entregar de decir, oye, mira, esto es justo lo que necesitas para ser un comprador. Es más, los estilos de compra que puede tener diferentes jefes de compra pueden ser absolutamente diversos. Por lo cual, digamos que lo que tienes que tener es lo que digo, capacidad de análisis, empatía en este caso, porque te tienes que saber poner en los zapatos del cliente interno, del departamento que quiere realizar esa compra. Tienes que tener buenas habilidades de comunicación, evidentemente. Tienes que tener unas capacidades de análisis, unas capacidades numéricas mínimas para saber qué es lo que estás negociando, lógicamente. Tienes que ir al detalle, unos conocimientos legales también, porque todo esto al final se plasma en un contrato. No tienes que ser licenciado en Derecho necesariamente, ni mucho menos, pero sí que tienes que entender, pues bueno, digamos, cuál es toda la cadena de suministro desde que nace la necesidad hasta que se firma un contrato y se emite un pedido final, con lo cual, bueno, es, digamos, un perfil a priori muy generalista. Sí, muy generalista. Sí, de hecho, también, hilando con lo que usted dice, es si se hace compras al extranjero, hay que ver si hay aranceles, hay que estar la normativa vigente como está en otros países. O sea, es muy global. Exactamente, es decir, y sobre todo, fíjese Esteban, sobre todo hay una cosa aquí que es que las cosas que puede llegar a necesitar, bueno, yo siempre utilizo una expresión que además no es demasiado acertada, pero sí que me gusta ponerla encima de la mesa, que es, mira, solo hay dos tipos de compras reduciendo al absurdo, que es, tú puedes comprar o cosas o gente que hace cosas. Pero no hay más, ¿sabes? Es decir, claro. O sea, entonces o compras servicios o compras suministros, realmente, fin. Lo que pasa es que luego evidentemente, es decir, si tú compras determinados suministros, como bien dices, estás comprando algo a, yo qué sé, un material a Asia, por ponerte un ejemplo, pues necesitas conocer cuáles son efectivamente los temas en la normativa internacional en temas de aranceles, en temas de aduanas, necesitas conocer cuáles son esas prácticas en otros países, lógicamente, con lo cual, como digo, es decir, lo mismo tú puedes estar comprando un servicio súper específico para un tema muy concreto que algo en este caso tan sumamente general, pues yo que sé, como es la limpieza de un edificio. Tú puedes estar comprando una materia prima, puedes estar comprando uranio, por ejemplo, o puedes estar comprando, yo que sé, una gorra en Asia, por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que necesitas en todos los casos? Y eso sí que es una ventaja cuando tú estás en compras. Lo que tú necesitas es aplicar, lógicamente, un mismo rigor en todas esas compras.
tú tienes que dar diferentes pasos que son ineludibles. Tú tienes que conocer el mercado, tú tienes que garantizar que los proveedores que vayan a participar, con los que vayas a contratar, te pueden dar el servicio con una buena calidad, que no vayan a hacer daño a tu marca, que estén capacitados tanto económica como técnicamente para realizar el servicio. Tú tienes que negociar con ellos, tú tienes que establecer unos contratos sólidos, etcétera, etcétera. Es decir, y todo esto que te estoy diciendo, lo mismo te vale, como te decía anteriormente, para comprar uranio, por ponerte un ejemplo, que no lo he hecho en mi vida y debe ser complicadísimo realmente, que para estar en este caso, bueno, pues contratando un servicio de, no sé, de vigilancia, de limpieza de edificios o de vigilancia, por ponerte un ejemplo. Y en todos, eso sí, aplicas unos mismos patrones, que eso es una de, bueno, pues de las grandes ventajas que en este caso tiene compras. Tengo un amigo que trabaja en la actualidad en CaixaBank, Antonio Ariza, que me encantaba una frase que decía, dice, la función de compras, decía algo así como la función de compras no es tanto de artistas, sino de ingenieros. Era una frase algo así parecida, es decir, o sea, la gente realmente que está dentro de la función de compras no improvisa. El comprador, el jefe de compras no improvisa. El jefe de compras ejecuta unas determinadas políticas y lo que hace es, lógicamente, adaptar su mente y tener una versatilidad para poder ofrecer el mejor servicio a su área cliente. Pero aquí no se improvisa nada. Claro. Se puede, siguiendo unas pautas, a veces ocurren cosas y dentro de eso, pues sí que se puede manejar uno, pero siempre siguiendo unas pautas. Exactamente. Eso es lo que te hace en este caso que incluso sin tener conocimientos sobre una categoría de compras determinada, tú puedes llegar a gestionarla, lógicamente, bueno, con una visión más estratégica, que es, pues, por ejemplo, es decir, tú puedes no conocer nada sobre una licencia que tengas que de orden para PCs, que tengas que contratar necesariamente, pero evidentemente, es decir, si tú sigues un rigor, si tú sigues un procedimiento, tú vas a llegar a conocer cuáles son las funcionalidades de esa herramienta para poder negociarla adecuadamente. Con lo cual, al final, es una de las cosas más bonitas de compras, que es un aprendizaje continuo, y la cantidad de conocimiento que adquieres de todo tipo de cosas a través de la función de compras, la verdad es que pocos trabajos te lo pueden llegar a ofrecer. Claro. De aquí viene la próxima pregunta, porque ya sabiendo los pasos que seguimos para ser mejor compradores, ¿cómo podremos hacer, o si hay algunos pasos a seguir para gestionar el propio departamento? Es interesante, porque claro, aquí al final estamos hablando del jefe de compras, lógicamente. Claro, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo gestionas un departamento de compras en este caso? Pues, ¿qué es lo que tienes que ofrecer para que la gente, es lo que entiendo yo, esté interesada, esté motivada, hagan equipo, lógicamente, y sobre todo, bueno, pues presten ese servicio? ¿Qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es, en primer lugar, estar ofreciendo, evitando esa monotonía. Tienes que estar ofreciendo esa variedad que sí que te ofrece la función de compras, es decir, tratar de establecer los canales de comunicación adecuados para que tanto dentro del propio departamento de compras como con las áreas usuarias, en este caso, para que ese conocimiento fluya. Es decir, es lo que te digo, una de las cosas más bonitas de compras verdaderamente es que tú tienes un contacto, o sea, tú tienes una visión de la empresa, si lo quieres aprovechar, si lo quieres adquirir, que no te ofrecen otros departamentos. Tú trabajas en compras de marketing y no te conviertes en experto en marketing, que es, digamos, la parte en la que he desarrollado la mayor parte de mi carrera. No te conviertes en experto, pero sí que conoces, por ejemplo, las campañas que van a salir en televisión para vender los productos. Sí que conoces, en este caso, cuáles son los canales de distribución de la compañía. Sí que conoces el valor de la marca de la compañía. Perdóname que te pongo un ejemplo que precisamente conozco en este caso. Y todo eso se lo tienes que transmitir, esa pasión se la tienes que transmitir al equipo. Es decir, ¿qué es lo que tiene que fluir? Pues tiene que fluir la comunicación, tiene que fluir en este caso, lógicamente, el conocimiento líquido, el conocimiento constante, digamos, tanto de nuevas técnicas de compras como el conocimiento de las categorías. Hay uno de los riesgos, y no sé si digamos bien al caso, uno de los riesgos que tienen las compras en la actualidad, lo que es la función de compras, es que quizás
y es la única parte mala de la tecnología, se está mecanizando mucho, se está automatizando mucho. Y está muy bien automatizar el proceso de compras siempre y cuando sea un soporte a la persona, sea un soporte a la función del comprador, pero nunca para sustituirlo. Es decir, porque entonces no es función de compras, entonces es automatismo. Si una máquina te puede pedir 3 ofertas y dársela al más barato, eso técnicamente es función de compras, ¿eh? O sea, técnicamente. Pero si tú quieres hacer una negociación estratégica para tratar, en este caso, de obtener las mejores ventajas, tanto técnicas como económicas, aprovechar el poder, la fuerza de tu empresa a nivel internacional, eso difícilmente te lo va a hacer una máquina, lógicamente. Y lo que es la sensibilidad, la comunicación, lo que decía, dentro de que tiene que tener siempre un comprador dentro de un equipo de compras, con el área cliente, la confianza, esa generación de valor añadido, eso es algo que solo lo pueden ofrecer las personas, con lo cual sí que puedo decir, o sí que trato, estos son departamentos, en este caso, los departamentos de compras tienen que ser siempre departamentos de personas, tienen que ser departamentos en los que fluyan las relaciones personales tanto hacia adentro como hacia afuera, como seguramente en otros pocos departamentos hay. Si esa comunicación no fluye, difícilmente se va a hacer bien la función. Tarde o temprano va a haber un problema. Claro, a ver, yo no sé qué pensar, esto ya un poco a grosso modo, pero igual en el futuro tenemos el problema que cada vez hay más, inteligencia artificial a ambos lados, ¿no? Tanto en ventas como en compras. Y yo creo que esto se va a ir reduciendo cada vez más, ¿no? Va a haber cada vez menos trato humano, ¿no? Creo yo. Igual me estoy equivocando. Es muy interesante, Esteban, lo que estás diciendo. Puede ser una tendencia, pero está en nuestras manos saber distinguir qué es lo esencial de lo automático, digamos, qué es lo estratégico, qué es lo que requiere realmente la función humana de lo que no requiere la función humana. Porque, por ejemplo, te explico. Nosotros en Aquanima trabajamos con Globality. Globality es una empresa, en este caso, mundial de inteligencia artificial que nos da un servicio excelente, pero tú fíjate hasta qué punto puede llegar que tú te va orientando a la hora de cargar tus necesidades cuando necesitas hacer una compra. Tú no sabes nada de compras y vas cargando tus necesidades, vas diciendo, oye, pues mira, necesito una empresa, ¿vale? Una empresa que en este caso sea experta sea una agencia de publicidad, ¿vale? Que tenga un nivel, unas capacidades de tanto, ¿vale? Que haya trabajado previamente en el sector de la banca, ¿vale? Que haya X filtros, metes todos los filtros que quieres y a partir de ahí la máquina te dice, oye, te recomiendo estas empresas. La propia máquina te organiza el pliego de condiciones y todo esto. Perfecto. Todo eso está muy bien para lo que es la compra automática, la compra recurrente, la compra que necesita gestionarse necesariamente en una semana, en muy poco espacio de tiempo. Pero lo que es, evidentemente, atender esa versatilidad que puedes tener, ese valor añadido que puedes dar al área cliente en este caso, lo siento, va a haber un momento en el que tú le preguntes a la máquina y la máquina sea una máquina, no le pidas humanidad a la máquina realmente. Y una de las partes de ese valor añadido que puede dar el comprador, el jefe de compras precisamente, es esa humanidad, ese accountability, esa capacidad de entender cuáles son tus necesidades y cómo te puedo ayudar. Claro. Y bueno, ¿las máquinas pueden llegar a sustituir? No, las máquinas pueden llegar en este caso a complementar, pero a sustituir, no. A sustituir realmente, es decir, si se define claramente qué es lo estratégico de lo automático, de lo recurrente, yo creo que podemos convivir claro. Sin problema. De hecho, nosotros no sé si la conoce, pero tenemos una app que se llama Asistente Compras. Y no la conozco. ¿No la conocen? Interesante. Y está muy interesante por ese mismo motivo, porque es compras menores, puede comprar cualquier cosa y en menos de 4 horas te enviamos el presupuesto que mejor se adapta a tus necesidades. Sin necesidad de comprar nada, simplemente que se los envía para que no tenga que estar buscando. Pero claro. Lo bueno que tiene esta app es que le atiende a una persona física. Claro. Es decir, le atiende a una persona porque quiere escuchar sus necesidades como son de verdad, no es un autobot de estos de ahora, de inteligencia. Claro. Y lo vemos algo muy importante, que haya una persona detrás atendiéndole, que
usted trabaja mucho con compañías telefónicas y ha pasado mucho el que está intentando... Sí, evidentemente, es decir, o sea, la capacidad de reacción que puede tener un ser humano con otro ser humano no es la capacidad de reacción que puede tener en este caso un bot por muy desarrollado que esté, lógicamente. Es decir, lo que pasa es que evidentemente, pues como estaba comentando, para compras, digamos, menores, y utilices el término adecuadamente, que no es despectivo en absoluto, es decir, para compras que se necesitan hacer de una forma rápida, que no tienen grandes especificaciones y que es, oye, necesito no lo sé, unas cajas o necesito unas sillas aquí de estas características, pues a lo mejor para eso efectivamente no necesitas lanzar una compra estratégica ni nada. Con eso a lo mejor sencillamente Claro. el uso de la tecnología, como la app que me estás diciendo en este caso, es más que interesante como para poder cubrir tus necesidades. Eso sí, muy bien, el apoyo humano en este caso, es decir, donde no haya llegado la inteligencia artificial, nosotros tenemos la inteligencia humana para complementar. Y eso me parece muy interesante. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar vamos a hablar un poco de los objetivos, ¿no? Los objetivos que se marca para que su trabajo sea eficiente o lo más eficiente posible. Claro, ahora mismo, o sea, cuando tú trabajas tanto en una gran empresa como en una pequeña empresa, uno de los puntos que tienes encima de la mesa y uno de las grandes críticas a los departamentos de compras, en este caso, es la rapidez. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso para atender todas las necesidades, para que el cliente interno se sienta confortable contigo, para que piense que no le has olvidado, que les estás dando un gran servicio? Es decir, pues en este caso lo que estás comentando, es decir, hay que hacer planificaciones a corto y planificaciones a largo. La gran planificación a largo es el plan de compras que decía al principio de la entrevista. Lo necesitas, por supuesto, en este caso, para saber orientar dónde va a ir tu estrategia, cómo puedes dar el mejor valor añadido, cómo puedes agrupar compras en este caso, o agrupar necesidades para tratar de ser más competitivo dentro del mercado, etcétera. El día a día en este caso, pues lo mismo, requiere una planificación, un seguimiento, establecer yo soy muy fan, en este caso, muy seguidor, utilizamos la palabra en español, muy seguidor de los 7 steps, en este caso, los 7 pasos de compras que creó A.T. Kearney, en este caso, decir, oye, has cumplido este paso, pasa al siguiente. Es decir, hay que planificar, hay que tener muy claro cuáles son los diferentes pasos, no dejar a la improvisación lo menos posible, tener versatilidad, pues si surgen, lógicamente, cosas que te cambian el paso, pero evidentemente, es decir, si tú tienes esos 7 hitos en este caso, los has cumplido, si no, difícilmente te vas a salir del camino. Otra cosa es que, como siempre, como todo en la vida, hay negociaciones que se complican y tú piensas, uy, esto en 2 semanas lo tengo, no, y luego te tiras meses en este caso, pero tienes que estar preparado tanto para hacerlo rápido como o sea, manejar como en la matriz de Eisenhower, lo urgente y lo importante de forma adecuada. Adecuada y escalonada, sí. Y esto ha hecho, por ejemplo, ahora, desde que ha habido la pandemia, la guerra, todos estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿ha cambiado algo en su relación con los proveedores? ¿Todos estos pasos que lleva a cabo? En cuanto a los pasos, absolutamente nada. Es decir, una de las ventajas de la tecnología precisamente es, pues, por ejemplo, esta. En otros tiempos hubiéramos necesitado estar en un estudio o hacerlo a través del teléfono, esta entrevista o lo que sea. Sin embargo, ahora lo podemos hacer utilizando la tecnología. Esto es lo mismo, la tecnología sí que te puede suplir. Hombre, hay una parte que se echa de menos, que es hay muchas menos reuniones presenciales, con lo cual la relación que construyes con el proveedor siempre es un poco menor. Tiene que tener lógicamente, pues por puro criterio de control, por puro criterio de seriedad, tiene que existir siempre un distanciamiento entre el departamento de compras y el proveedor, pero muchas veces esa relación humana sí que te saca de problemas cuando necesitas algo urgente. Y bueno, ahora mismo digamos que la situación actual de este distanciamiento, de menos reuniones presenciales, menos cercanía física, sí que lo que provoca, pues bueno, es quizás un mayor distanciamiento emocional entre compras y el proveedor con respecto al que teníamos anteriormente. Eso sí, ha influido
¿Ha cambiado en algo? No, no cambia, digamos, en lo esencial no cambia absolutamente nada. Los procesos son exactamente los mismos. Claro, esto es como antes, pues se quedaba para comer o para cenar, para cerrar una negociación y pues con las chicas pasa lo mismo, ¿no? Ahora por internet uno puede llegar a enamorarse, pues uno puede llegar a tener una buena relación con un proveedor por internet. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pues, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, es algo así. Claro, se puede llegar, pero no es lo mismo. La verdad es que la relación humana ha cambiado un poco en ese sentido, sí, señor. Así es. Bueno, ¿cuál cree usted que han sido las situaciones más complicadas a las que se ha tenido que enfrentar en su puesto de trabajo? Así, a grosso modo, que usted recuerde que diga, uff, qué momento complicado. Bueno, hombre, evidentemente al final, 20 años en la función de compras te da para muchas experiencias, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo más complicado? Lógicamente, pues mira, enfrentarte a nuevos trabajos, a nuevos retos, básicamente, cambias de empresa, pues evidentemente tienes que asumir nuevas culturas, nuevas formas de ver las cosas, nuevas relaciones humanas, nuevos procedimientos. Eso siempre te da miedo, pero bueno, es lo que digo, siendo estructurado, teniendo las ideas claras, teniendo unos objetivos claros, pues todas esas situaciones se superan. Otras de las situaciones tensas, pues imagina, he estado en el sector de las telecomunicaciones. Eso era en su momento fusiones, refusiones, compras, es decir, te fusionabas con otras empresas, tenías que meterte en cuestión de semanas a controlar las compras que realizaba la empresa fusionada, la otra empresa, y ponerte a decir, oye, ¿cuáles son los contratos en vigor? ¿Cuáles son las necesidades? Con unas áreas usuarias además, que en cualquier caso, o sea, lo único que quieren es, pues lo normal de un departamento de compras. Oye, tengo esta necesidad, me da igual que te llames Juan o que te llames Pedro o que te llames María. Me da lo mismo, es decir, yo lo que necesito es que me des este servicio. Claro, cuando estás en esas situaciones un poco, bueno, de inestabilidad, sí, yo creo que la palabra es la adecuada, de inestabilidad, digamos, por la novedad, pues te resulta más complicado adecuarte a, bueno, pues a esas nuevas formas de trabajo, a esos nuevos proveedores, etcétera. Pero bueno, al final es lo que digo, ese rigor, esa estabilidad, ese control que tiene que tener el comprador es lo que te hace, bueno, pues solventar esas situaciones. Solventarlo con falta de tiempo, tener la capacidad de solventar las cosas. Exactamente, es decir, por lo menos, es decir, cuando me voy a una empresa, yo he entrado recientemente en Aquanima, en el Grupo Santander, al final, he entrado entré en el mes de enero. Claro, dices, bueno, hay 1000 procedimientos nuevos, la inteligencia artificial, tal, vale, pero hay una cosa muy clara que es lo que tú tienes que ofrecer como jefe de compras o como comprador. Tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, con quién o cómo. Es algo que ya descubrirás, lógicamente, es decir, descubrirás los detalles, pero tú sabes perfectamente cuál es tu misión cuando entras en esa nueva empresa. Eso te lo da, pues, digamos, ese rigor y ese equilibrio que tiene que tener la función de compras y que tienes que llevar en la cabeza allí donde vayas. No es una cuestión, no es algo diferente al final en esencia en ningún lado. En el fondo siempre es lo mismo. Claro, ¿y qué hace, volviendo al tema proveedores, qué hace que se decante, por ejemplo, pongamos que utiliza la inteligencia artificial, que le allana el camino para encontrarse con lo mejor, pero luego, ¿qué hace que elija una opción u otra? Es decir, ¿siempre suele trabajar con los mismos o suele cambiar con facilidad? O sea, ¿qué hace que al final se decante por un camino u otro? ¿Cuáles son los puntos claves, por decirlo de una manera? Bien, vamos a ver, o sea, toda negociación, o sea, toda licitación en este caso, cuando se sale a competencia al mercado y hay varios proveedores, tiene que tener dos partes. Una evaluación económica de los precios y una evaluación técnica. Y tú tienes que acordar con el área usuaria previamente cuál es el peso de cada una de esas evaluaciones. Es decir, tú no puedes estar lógicamente diciendo o recomendando un proveedor que no te cumple con los requerimientos exigidos en el pliego técnico. Por eso es muy importante elaborar un pliego técnico y tiene que involucrarse el área usuaria desde el primer momento. No es decir, bueno, quiero esto, más o menos esto. No, me tienes que decir exactamente qué es lo que necesitas
para que quede claro que si un proveedor de los que he llamado no te puede prestar esos servicios, está automáticamente eliminado. Y tú tienes que establecer el peso, ya puede ser un 50% técnico, un 50% económico, pero es algo que por pura transparencia, fíjate, yo trabajo al final, el principal cliente de Aquánima es Banco de Santander. Tú tienes que ser absolutamente transparente en estas compras, con lo cual tienes que definir con total claridad cuál es la parte técnica y cuál es la parte económica, cuál es el peso que tiene cada uno. Y si lo has definido al principio, pues luego aplicar la norma que tú mismo has acordado desde el primer momento. Me hablabas de, oye, seguimos con el mismo proveedor, etcétera, pues a veces efectivamente se acuerdan con el área usuaria, pues por la satisfacción del servicio, por los costes de transición que supondría cambiar de proveedor, por el riesgo asociado a ese posible cambio, por la confianza, pues decides renovar un contrato. Bueno, ¿qué supone renovar un contrato? Volver a ver, o sea, ver de nuevo cuál es la situación con respecto al mercado, porque renovar un contrato no es simplemente dar una patada hacia adelante, por cambiar la fecha y ya, sino que tienes que ver, bueno, este proveedor es competitivo, este proveedor está realizando un buen servicio, tienes que hablar con él, cómo me puede mejorar el servicio que me está dando, es decir, ahí hay una parte muy importante, que es que la negociación no solo se va a centrar en los aspectos económicos, sino que va a tener una parte muy importante de los aspectos técnicos. ¿Cumples o no cumples? Pero si no cumples no es te descarto y ya, es si no cumples, ¿qué puedes hacer para cumplir? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué alternativas? Es decir, la verdad es que las casuísticas en este caso son muy extensas, muy ricas y bueno, y muy interesantes para quien quiera trabajar en compras, lógicamente. Claro, aparte tiene un punto a favor, que es, si el proveedor ya ha trabajado con usted, ya conoce un poco mejor su propia empresa, sí. Y a la hora de trato y a la hora de trabajar en los tiempos, los deadlines y todo esto, es como que entiende mejor cómo funciona usted. Tus necesidades. Exacto. Claro, tus necesidades y tiene una... Exactamente, y tiene una capacidad de anticipación a las mismas e incluso de poder compenetrarse contigo, es decir, de decir, oye, mira, como te conozco, creo que el año que viene podríamos cambiar el servicio en esto para poder mejorarlo, incluso de una forma proactiva, aunque suene raro, no es tan raro dentro del mercado, decir, oye, mira, te puedes ahorrar dinero de esta forma si optimizamos este servicio. Esa es la diferencia entre un socio y un mero proveedor de servicios. Es decir, oye, a mí en ocasiones sí que me han llegado proveedores sí que han llegado proveedores a mí, al área usuaria, y han dicho, oye, te voy a proponer una solución, me gustaría que no salieras al mercado porque te voy a proponer una solución con la que te puedes ahorrar dinero, y el proveedor con esa solución te está ofreciendo algo en lo que va a facturar menos contigo, pero esa confianza que te está generando por ofrecerte unas soluciones en las que vas a ganar económicamente, lo que te hace es decir, yo quiero seguir con ellos, es decir, yo quiero ampliar el contrato, yo no quiero ver a otros porque están alineados con mis necesidades, tanto técnicas como económicas. Es decir, que claro, aquí yo doy la vuelta, es ¿cuál es el objetivo de un proveedor también? Claro. ¿Ganar mucho dinero a corto plazo o establecer una relación continua en la que ambas partes ganen? Win-win, ¿no? Yo entiendo que las relaciones cliente-proveedor deberían ir hacia, y de hecho van en muchas ocasiones, hacia ese segundo punto. Claro. Ya me ha salido del alma el inglés. No, bueno, el win-win, ya, bueno, pero esto es lo que hay. No, tenemos que convivir con ello, convivir pacíficamente con ello, de hecho. Pues nada, Juan Antonio, nosotros solemos acabar siempre el podcast diciendo qué le recomendaría a un jefe de compras para ser mejor todavía, pero es que todo este podcast ha sido un poco esa frase, entonces creo que la voy a evitar esta pregunta, a no ser que quiera añadir algo especial, como diga un punto clave. Pues yo diría una cosa más, Esteban, sobre todo para poder hacer bien tu trabajo dentro de compras, una parte muy importante es la pasión, es las ganas, la oportunidad que te da estar en un departamento de compras, de conocer las tripas de la empresa, de conocer el mecanismo de la empresa. Si tú estás comprando los sistemas de la empresa, tú sabes cuál es el software que está utilizando todo el mundo, tú sabes perfectamente cuál es, por qué utiliza ese software, por qué utilizamos este y no utilizamos otro. Si tú trabajas en compras de marketing, tienes una relación
y una visión del cliente final, del que compra tu servicio o el que compra tu producto, que no la tienes en ningún otro lado. Si tú estás, lo que te digo, pues eso, comprando otro tipo de servicios, los call centers, por ponerte un ejemplo, tú sabes qué es lo que hay detrás de la atención al cliente, lógicamente, que te resulta muy interesante. Es decir, ese conocimiento es muy interesante, pero sobre todo, es decir, ¿qué es lo que recomiendo? Tener pasión, en este caso, por aprender. Esa necesidad, ese querer conocer cada vez más de la empresa en la que estás, eso te lo ofrece Compras perfectamente. Y yo creo que sin pasión, bueno, pues como tantas cosas en la vida, es muy difícil salir adelante. Claro, aparte me gustaría añadir que es verdad que también transmite, o sea, cuando uno tiene pasión, transmite a lo que tiene a su alrededor esa pasión y hace que todo vaya mejor en cómputos globales. Exactamente, es decir, no hay otra forma de liderar que no sea con el ejemplo, o sea, no conozco otra. Correcto. Pues, caballero, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un honor estar con Juan Antonio Cantelar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.